Entonces, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. El Evangelio según San Juan, un hermoso evangelio, y en el capítulo 17 el Señor Jesucristo ora por sus discípulos, pero ora también por todos, ya lo vamos a ir viendo. Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que en el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me distes. Tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado con ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo las ha aborrecido, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor añada su más rica bendición en esta porción de la palabra de Dios que hemos leído. Este capítulo es un lindo capítulo.
el Señor estaba terminando su ministerio. Ya en el capítulo siguiente vemos que está el arresto del Señor y también interroga a Jesús ante Pilato y todo el acontecimiento de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo está ahora al fin de su ministerio y ya muy pronto a ser arrestado, está orando. Y acá vemos que ora, en primer lugar, del versículo 1 al versículo 8, ora por sí mismo. Del versículo 9 al 19, ora por sus discípulos. Y del versículo 20 al 26, ora por los futuros creyentes, que somos nosotros. Todo este capítulo es una oración del Señor Jesucristo. A partir de ella aprendemos que el mundo es un tremendo campo de batalla donde las fuerzas están bajo el mando de Satanás y las que están bajo la autoridad de Dios están en guerra con las fuerzas de este mundo que son de Satanás. A Satanás y sus fuerzas los motiva un amargo odio hacia Cristo y sus fuerzas. Jesús oró por sus discípulos, incluyendo a quienes lo seguimos hoy en día. Pidió a Dios que guardase del poder de Satanás a sus creyentes escogidos, apartándonos y haciéndonos puros y santos, uniéndonos mediante su verdad. Ahora, en el versículo 3, el Señor está mencionando cómo obtenemos la vida eterna. Y todos sabemos, Jesús nos dice aquí con claridad que conociendo a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. La vida eterna requiere que los creyentes entremos en una relación personal con Dios en Jesucristo nuestro Señor. Cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, el amor de Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Antes de que Jesús viniese a la tierra, era uno en Dios. Y en este momento, cuando su misión sobre la tierra ya se está acabando, Jesús pide a su Padre que lo restaure a su lugar original de honor y autoridad. En este capítulo 17 podemos encontrar algunas perlitas, podemos decir, algunas protecciones, algunos consejos, algunos privilegios que los cristianos tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 11, la palabra de Dios dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Estamos guardados, estamos protegidos en el nombre del Padre. Jesús pedía que sus discípulos, estuvieran unidos en armonía y en amor, así como lo están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unión más fuerte de todas. Podemos ver más adelante en el versículo 21 y 23 que ya es el deseo del Señor para que todos sean uno. El gran deseo del Señor era que los discípulos llegasen a ser uno. Quería que se uniesen para hacer un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. Ahora, esta unidad ayuda al cuerpo de Cristo, es la iglesia en la que estamos nosotros, las que compartimos en este mundo. Mientras estamos en este mundo, pertenecemos a la iglesia de Cristo y Cristo quiso que estemos unidos. Nosotros podemos orar por otros cristianos, evitar chismes,
edificar a otros, trabajar juntos en humildad, en nuestro tiempo, ofrendar con dinero, exaltar a Cristo, un montón de cosas. Pero siempre quiere el Señor que nosotros estemos unidos y que no causemos división. Jesús oró pidiendo unidad entre los creyentes, basándose en la unidad de los creyentes en Él y el Padre. O sea que una cosa que podemos extratar en el versículo 11 es que quiere que estemos unidos en el nombre del Padre. En el versículo 12, por ejemplo, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en su nombre. A los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Judas fue el hijo de perdición, que se perdió porque traicionó a Jesús. Ya había sido, porque eso el Señor Jesucristo dice, para que la Escritura se cumpliese, en el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesús no perdió a ninguno de los otros. Por eso dice, ninguno de ellos se perdió. En el capítulo siguiente, 18:9, podemos leer: para que se cumpliese aquello de que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Ninguno se había perdido. Era la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Es una perla, también un privilegio que nosotros tenemos de poder contar con nuestro Señor, con nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque habían estado 12, pero uno estaba ahí para que se cumpliese la profecía que estaba anunciada. Los otros 11, ninguno se perdieron, siguieron en pos del Señor. En el versículo 13 dice: pero ahora voy al ti y hablo esto en el mundo para que tengas mi gozo cumplido en sí mismo. Qué privilegio tenemos los creyentes, ¿no es cierto?, de tener gozo, para tener gozo en Cristo Jesús. El gozo es un tema muy común en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él quiere que estemos siempre gozosos. Ya lo venía diciendo en el capítulo 15, versículo 11, en el capítulo 16, en el versículo 24, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y en el 16, 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La clave del gozo sin medida es vivir en contacto íntimo con Cristo, la fuente de todo gozo. Al hacerlo, experimentamos el especial cuidado y la protección de Dios y veremos la victoria que da Dios aun cuando la derrota parece cierta. Si vamos al diccionario bíblico, gozo, es lindo poderlo leer. Dice la definición de gozo en el diccionario bíblico: alegría permanente que tanto el individuo que cree en Cristo como toda la iglesia están llamados a experimentar. No es simplemente una emoción, sino una calidad de vida basada en la eterna y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. En el culto del Antiguo Testamento rebosaba de gozo y éste se expresaba en fiestas y tumultuosas celebraciones. El salterio hebreo es una clara muestra de gozo centrado con frecuencia en el templo, en los salmos. En el Nuevo Testamento el Evangelio se proclama con gozo. Ocasiones como el nacimiento de Jesús,
su entrada triunfal a Jerusalén y su resurrección se destacan en un marco de gozo. Lucas 2, Marcos 11, Lucas 19 y Mateo 28. El gozo cristiano es tan inclusivo y permanente que puede sentirse al descubrir la voluntad de Dios, al sacrificarse por causa de Cristo, según Mateo 13, al testificar por Cristo, en Lucas 10, al tener con Él un encuentro personal, en Lucas 24. En realidad, Jesucristo mismo es el último discurso, en el último discurso a sus discípulos reiteró la promesa del cumplimiento de gozo con ellos, como que lo estuvimos leyendo recién. Estas cosas, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Qué importante es el gozo, ¿no? Nosotros pensamos en un gozo terrenal, que pueda haber cosas que nos produzcan gozo. Y el gozo interno es solamente si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si dejamos a Cristo reinar en nuestros corazones, si abrimos nuestro corazón para que Cristo entre y more en cada uno de nosotros, como lo hemos hecho el día que nos convertimos, el día que creímos, el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dejamos entrar a Él en nuestro corazón. Y al tener a Él, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que eso es lo que nos produce gozo. Qué linda perla que podemos ver acá en este capítulo 17 también, en este versículo 13 que nos habla de que para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. También es para librarnos, protección del mal. Versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre este texto, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos dicho que nosotros no somos de este mundo, pero sí estamos viviendo en este mundo? Pertenecemos a este mundo. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, seguimos viviendo en este mundo. Y el Señor no pidió para que nos saque de este mundo y nos lleve a una isla del desierto, en el mar, o en una nube, o que nos encerremos en un convento. El Señor no quiere que nosotros dejemos este mundo, sino Él pedía al Padre que nos cuide del mal. No te pido que los saques del mundo, sino que los cuides y los protejas del mal. Ahora, el mundo, ¿no? La palabra mundo, qué ambigüedad, ¿no? En el Nuevo Testamento esta palabra de mundo. El mundo es la creación. Dios ama este mundo. Ya lo demostró en el capítulo 3 de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como acá el Señor dice que el mundo los aborreció, porque no somos de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. El diccionario también nos habla que Dios envió a Jesús para salvarlo. El Hijo no es del mundo, por eso el mundo lo odia y lo condena a muerte. Pero en ese momento se invierte la situación de la crucifixión y la resurrección. Estoy leyendo lo que dice el diccionario bíblico. Se efectúa un juicio del mundo y la victoria de Cristo sobre él. Capítulo 16, 33. Jesús acepta la voluntad del Padre, abandona el mundo
y regresa al Padre para sentarse en gloria extraterrestre y dirigir la historia, como se nos menciona y menciona también Juan en el Apocalipsis capítulo 5. Esta victoria rescató al mundo de su esclavitud. Dios puso todo bajo los pies de Cristo. Sin embargo, el mundo presente no ha llegado todavía a su fin y sigue en espera de su redención, como dice Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 19. Los cristianos, por ende, pertenecemos y estamos en este mundo, sin ser del mundo. La tarea de separarse del mundo contaminador, o sea, del sistema que opone a Dios, pero no pueden retirarse del mundo. Más bien, debemos llevar en el mismo una vida que testifique del Señor. El Señor nos dejó en este mundo para que testifiquemos de Cristo. Si nos hubiera sacado de este mundo, ¿quién hubiera testificado de Cristo? El mundo sería caótico, no tendría quien le predique, no le tendría quien hable, no le tendría quien los pueda acercar y hacerle entender que están errados, que están en pecado, que están perdidos y que pueden encontrar una salvación, que pueden reencontrarse con Dios por medio de Cristo Jesús, que pagó en la cruz del Calvario el precio de cada uno de nuestros pecados. El plan que sigue es el de Satanás en este mundo. Es el enemigo declarado de Dios y de todo el pueblo. Satanás nos va a atacar más a nosotros que al vecino o al compañero que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en el corazón. O por ahí conoce, pero no lo tiene, no lo ha aceptado, no ha reconocido su pecado y no dejó entrar al Señor en su corazón. A ese no lo va a molestar Satanás, nos va a molestar a cada uno de nosotros. Por eso, otro de los privilegios que tenemos es que el Señor oró para que nosotros que estamos en el mundo, que nos aparte, que nos cuides del mal. Qué importante, ¿eh? Y en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Un seguidor de Cristo se santifica porque tiene al Señor en su corazón. Al creer y obedecer la palabra de Dios, está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 4, nosotros somos santificados en el Señor. Ya hemos aceptado el perdón mediante la muerte sacrificial de Cristo. También en Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Sin embargo, la aplicación diaria de la palabra de Dios nos mueve a confesar, renuevan nuestra relación con Cristo y nos guían de regreso en un buen camino hacia nuestro Padre Celestial. Somos santificados por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio de llevar dentro de nuestro corazón las enseñanzas que Cristo nos dejó. También dice el versículo 18, otra aplicación, otra perla, otro privilegio. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y es lo que dijimos recién. Jesús nos pidió, como dijimos antes, que nos quitara a los creyentes del mundo, sino que nos usara en este mundo. Como Jesús nos envía al mundo, no tenemos que tratar de escaparnos de él, pero del mundo terrenal, del mundo que vivimos, que trabajamos, que compartimos, que respiramos, no del mundo carnal dominado y gobernado
por Satanás. Tampoco debemos evitar toda relación con los inconversos. A veces uno dice, no, yo no voy a tomar un café, no hablo, no, porque es inconverso. No, sino cómo se van a convertir. Tenemos que dar testimonio y también tenemos que hablar, porque dice que Él nos envió. Dice, como tú me enviaste a mí al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 18. Él nos envió a este mundo para que el mundo conozca de Cristo por medio de nosotros. El versículo 20 y 21, la hora va avanzando, pero podemos ver que nosotros somos sal y luz de este mundo, ¿no? Como decía el Señor en Marcos 5. Y debemos hacer la obra que Dios nos envió a hacer. Por eso no podemos encerrarnos en un lugar, encerrarnos en nuestra casa y no tener contacto con ningún otro humano que no sea creyente. Y debemos pertenecer unidos. En el versículo 20 y 21 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos sean uno, para que el mundo nos vea unidos, para que crea el mundo que fuimos enviados por Cristo Jesús. El Señor Jesucristo oró por los que le seguirían. Él oró en los primeros versículos por él, lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, lo que iba a enfrentar la cruz, que iba a ir al Padre. Luego oró por los discípulos que estaban alrededor de él, que los cuide, los guíe, que ninguno se perdió, que a todos le indiqué el camino para predicar, el camino que conduce al Padre Celestial. Y ahora está orando por los que iban a venir, o sea, por nosotros, los que creímos por el ministerio y el trabajo de los discípulos, de los apóstoles, y así se fue pasando de generación en generación y fue pasando de siglo en siglo y llegó a este siglo 20, 21, ya que estamos transitando, y llegó a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Podríamos decir que llegó a la Argentina, ya. ¿Por qué? Por el trabajo que hicieron esos 11, que no desobedecieron el mandato del Señor. Y llegó a nosotros y nos pide que nosotros que creemos en Cristo, que somos sus hijos, seamos unidos. Unidos. Oró pidiendo unidad, versículo 11. Oró pidiendo la protección del mal, en el versículo 15. Oró por santidad, en el versículo 17. Y saber que Dios oró por nosotros nos debe dar una confianza al hacer la obra del reino, para el reino de Dios. La obra de Cristo para el reino de Dios. ¿Qué confianza nos puede dar estar gozosos, estar santificados, estar unidos, estar protegidos, estar cuidados del mal? Y dice el versículo 22 al 24, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué importante es que todo lo que Cristo tiene, lo que Cristo dejó para venir a este mundo para pagar en su cuerpo el pecado de nosotros, cuando Él se va a preparar un lugar allá a la diestra del Padre Celestial y envía el Espíritu Santo primero a los discípulos y después en el día de Pentecostés, y esa Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando en cada uno de nuestros corazones, Él nos protege hasta el fin de los siglos, porque dice que donde Él está, también quiero que ellos estén conmigo. Y esa es la esperanza divina que nosotros tenemos, que sabemos que un día dejaremos este mundo, que un día dejaremos de sufrir los problemas de salud, los problemas de enfermedad, los problemas de trabajo, de dinero, de distintos problemas que nos acosan a diario, para un día estar delante del Señor a la diestra de nuestro Padre Celestial. Él nos da una protección junto a su Padre. Y qué importante esta oración que él tuvo antes de enfrentar la cruz del Calvario, antes de enfrentar, que él sabía que iba a enfrentar la muerte. Dice otros pasajes y otro evangelista como Lucas dice, enfrentó a Jerusalén, enfrentó la cruz, porque sabía que él iba allí a padecer por cada uno de nosotros. Y la conclusión de esta oración que él tiene en este capítulo 17 es para guardar a los santos, guardarnos a nosotros. Es para que la iglesia de Cristo, la iglesia que está en la tierra aquí, se conserve pura, para que la iglesia esté unida y para exaltar la exaltación de la iglesia aquí en la tierra, que un día dejará esta tierra para estar junto allá con nuestro Padre Celestial. El otro día estaba hablando en otro lado, en la iglesia en Pilar, y del capítulo 14. Y ahora hablaba del capítulo 17. Qué importante, qué promesas, qué perlas nos deja el libro de Juan para nosotros, aquellos que creemos en Cristo Jesús. Qué privilegio tenemos. Ese privilegio no lo tiene el que no conoce a Cristo. ¿Saben por qué? Porque el que no conoce a Cristo es una criatura de Dios. Fue creado, fue creado a su imagen y semejanza. Pero es una criatura de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente somos hijos de Dios. Y tenemos todos estos privilegios, aquellos que un día hemos reconocido nuestros pecados y hemos dejado entrar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador en cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos bendiga y que sirva para alentarnos cada vez más esperando a Cristo en su regreso, o que nos lleve a su presencia. Que el Señor nos bendiga.